6:41 de la tarde y ahora vamos a conversar con el ingeniero Fernando Jiménez. Justamente con él queremos hablar sobre la dificultad de tener oxígeno en este momento. ¿Por qué es tan difícil producir oxígeno? ¿Por qué las plantas de oxígeno no han podido multiplicarse lo suficiente para saber y para tener la oferta que se necesita para esta demanda tan grande que estamos viviendo en este momento? Ingeniero, ¿cómo está? Muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. ¿Cómo está? Por si acaso, el ingeniero Fernando Jiménez es jefe del proyecto de plantas de oxígeno y docente del Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Explíquenos, ingeniero Jiménez, por favor, ¿es muy difícil instalar una planta de oxígeno? ¿Es una obra muy complicada? Instalarla no. El detalle es que hay que fabricarla. Y fabricarla significa que alguien tiene que hacerlo. Puede ser una empresa del extranjero, como generalmente se hacía hasta antes de la pandemia. Estábamos acostumbrados a importar plantas de oxígeno, o podría ser de fabricación nacional, cosa que nadie había hecho hasta este momento. La Universidad Católica lo que decide es no importar, sino más bien diseñar y apoyar a una empresa y entrar en sociedad con una empresa para la fabricación. Como se comprenderá, la universidad, su fin es investigar, su fin no es producir, no es ser una fábrica. Entonces, por eso contactamos con una empresa, nos asociamos y la empresa es la que se encarga de fabricar. Una condición que se puso evidente es que los precios deberían ser similares a los de antes de la pandemia. Es decir, no se buscaba aprovechar una oportunidad, sino simplemente poner a disposición estas plantas al servicio de la gente que lo iba a necesitar. Esto lo identificamos como necesidad pública en abril-mayo del año pasado. Bien pronto, eso, ¿no? Porque la crisis del oxígeno empieza... Bueno, junio ya fue un mes dramático para el oxígeno, ¿no? Pero los médicos, el sector salud, sabían perfectamente que no iba a alcanzar el oxígeno. Eso es lo que nos dan como información y decidimos en ese momento apoyar esto. Y por eso se hizo un desarrollo local, lo cual significaba principalmente que se reducían tiempos de fabricación, porque importar una planta antes era 2 semanas, después 3, después 4, en este momento son 120 días lo que debemos importar una planta, y la fabricación significaba que se podía hacer en 2 a 3 semanas acá en el país. Entonces, como ya veíamos ese escenario complicado, es que decidimos fabricar la empresa Seralt, que es nuestra socia, darle todos los elementos, los implementos, las condiciones, los criterios para que se diseñe y se fabrique esas plantas acá. ¿Qué pasó? ¿Por qué Huánuco, por ejemplo, está exactamente en las mismas y desastrosas condiciones que junio del año pasado? Eso es un problema técnico. Una de las primeras regiones que solicitó cotizaciones y pedidos formales para plantas de oxígeno fue Huánuco en junio del año pasado. No adquirieron, de repente tomaron una decisión respecto a otro tipo de planta, de repente importarla. No tienen nada. Había otras ofertas. El día de ayer ha sido la última vez que nos han pedido cotización. Nos han pedido varias veces cotizaciones, pero nunca se llegó a cristalizar. Ingeniero Jiménez, entonces, ¿y esto no debió ser una política nacional? Es decir, no se debió haber evaluado, no región por región, sino desde el gobierno central, porque me imagino que hay lugares, por ejemplo, de nada le sirve a una provincia de Ayacucho que la planta de gas la planta de oxígeno esté más cerca, digamos, que la planta de oxígeno para ellos esté más cerca en Arequipa que en el propio Ayacucho. Es decir, ¿se tendría que planear la cosa territorialmente de una manera más global? Sí, ese mapa se tenía. Se tenía el mapa de necesidades de oxígeno. Lo triste es que no solamente la necesidad de oxígeno eran bastante grandes en ese momento, se sabía que los proveedores tradicionales de oxígeno líquido no iban a poder satisfacer esa demanda. Sabía que se necesitaban plantas para poder satisfacer. Venía y estaba por ocurrir. Miren, eso se sabía en abril-mayo. Junio nosotros estábamos ya los primeros prototipos y julio se terminaron las plantas que instalamos y que se tuvieron. Sacamos los permisos de higiene la última semana de julio y estaban a disposición. Justamente antes
la primera ola. Así es. Pero y sabiendo que se venía lo que se venía, porque ya estaba en Europa y no era ninguna, o sea, no somos especiales, pues, no nos va, mire, ¿no? Nos va a cada pasar lo mismo, pandemia ¿no? tiene por lo menos 3 olas. Y en cada pandemia la segunda es del doble al triple de la primera. ¿Cuántas plantas Entonces, lograron instalar sí, ustedes con esta modalidad que habían desarrollado? 27 plantas en 14 regiones del país. ¿Y cuál era el déficit que habían calculado? Es decir, ¿cuántas deberían haber colocado? Más o menos eran como 200 la que se necesitaba. O sea, El país necesitaba como 200. Como 200. Por lo y menos. Sumamos MINSA, Salud y los otros centros que también se requieren, más o menos hablábamos de 200 plantas. Pero, ingeniero Jiménez, lo que usted nos está diciendo es gravísimo. ¿El costo de una planta es muy alto? Sí, depende de la procedencia. Hay de procedencia europea, hay de procedencia asiática, y ahora una de procedencia local, no nacional. ¿Y el precio de ustedes variar. era competitivo con respecto al producto extranjero? A la oferta que había en ese momento era la mitad de precio. La mitad de precio. Y además, en el momento pico de la pandemia, cuando las plantas en precio se dispararon, era la tercera parte del precio. Acá la decisión de la universidad con nuestros socios fue no elevar los precios, justamente ser un criterio de apoyo a la comunidad. Y los tiempos también se respetaban respecto a lo que podía ser la fabricación, que eran tiempos muy cortos. Se hablaba de 3-4 meses de plazo de entrega, nosotros hablamos de 3-4 semanas de plazo de entrega. Y hasta ahora lo tenemos, ¿no? Y hasta ahora lo tienen. ¿Podría todavía solucionarse? O sea, si ustedes empiezan a trabajar hoy, en 2 o 3 semanas ya podrían solucionarse parte del problema de la demanda de oxígeno si se les requiriera. En este momento nos están consultando mucho respecto a plantas. Cuando la empresa dejó, porque hubo un bajón de demanda en noviembre y diciembre, o sea, cuando vino el valle de los contagios y de los fallecidos, también vino un valle de los pedidos, cuando más bien se debió prever en ese momento la necesidad de oxígeno para esta segunda ola. Y tenemos 8 plantas que están ahorita listas para terminar de ensamblar, y están construidas, están para ensamblar y llevarlas a donde se disponga. Pero igual, o sea, la parte pública tiene sus procedimientos y una posibilidad podría ser la parte privada, en la cual en la primera ola se manejó el asunto de donaciones, y es, creo, el modo como quizás podríamos en este momento satisfacer la demanda. Pero lo que pasa, ingeniero Jiménez, es que nosotros entendemos la complejidad, entendemos la carga que tiene en estos momentos el sector salud, pero no asegurar la demanda de oxígeno para la oferta de oxígeno para la demanda que se sabía que se venía, discúlpeme, ingeniero Jiménez, es criminal. O sea, que usted nos diga que existía la tecnología, que era la mitad de precio, que era la mitad de tiempo, que se ofreció, que estaban en capacidad para satisfacer la demanda a nivel nacional, y que de 200 plantas de oxígeno que se necesitan les pidieron 20 o 23. Disculpe, pero lo que nos está diciendo, para nosotros creíamos que era dificilísimo conseguir que se instalaran las plantas de oxígeno. Como usted nos señala, si se hubiera hecho con tiempo y con planificación, hoy no estaríamos pasando esto. Nosotros tenemos una planificación de hacer 4 plantas semanales. 4 plantas semanales. O sea, botar 4 plantas semanales. O sea, un mes eran 16, en los 3 meses que hubo descanso administrativo y silencio administrativo, no puedo sacar 20 plantas más, muchas plantas más, 50 plantas más, pero creo que la costumbre de comprar plantas del extranjero hizo que se tomen decisiones quizá de otro tipo, ¿no? Bueno, pero comprar plantas en el extranjero cuando, para empezar, la oferta de hercio también escasa, ¿no es cierto? El tiempo muy largo, mientras la gente se ahoga, ingeniero Fernández. Estamos hablando de morir por falta de oxígeno ahogándose. Esa debe ser una de las muertes más espantosas que le puede ocurrir a una persona. Bueno, tener la posibilidad de hacerlo, yo le soy sincero, yo recibo llamadas de gente que requiere desesperadamente oxígeno. No me puedo imaginar su frustración, ingeniero Jiménez, ¿no? Y es exactamente, es una impotencia tremenda el tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Bueno, entonces, le agradecemos profundamente su conocimiento, el haber puesto todos sus conocimientos al servicio de la población. Lamentamos profundamente, y ahora que no nos vengan que fue por un problema de inestabilidad política, los ministerios siguen funcionando, aunque cambien de presidentes y cambien de congresos, y ahí además había un equipo que tendría que haber reaccionado, y si no estaban en capacidad los gobiernos regionales, esto lo debió haber asumido el gobierno central. Realmente demasiados peruanos están pagando en este momento la desorganización de un Estado que no responde. Muchísimas
Muchísimas gracias, ingeniero Fernández Jiménez. Estaremos hablando con usted más adelante para ver si las cosas mejoran y además hacer público para los gobiernos regionales que en este momento necesitan plantas de oxígeno, pueden recurrir a ustedes. Correctamente, pueden recurrir a nosotros y nosotros Perfecto. con ese ojo previsor estamos ya preparando otros proyectos porque la pandemia no solamente acaba con el tema de oxígeno, que es lo importante, sino que van a venir otras. Estamos ya trabajando en ello también. De acuerdo. Muy bien, doctor ingeniero Jiménez. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante esta conversación. Además, que sea frustrante no quiere decir que no sea muy interesante. Capacidades tenemos. Lo que no tenemos es ganas, aparentemente, de mejorar las cosas. Disculpen la indignación. Vamos a una pausa.